Este año ha sido increíble para los juegos independientes, desde aventuras únicas hasta experiencias y jugabilidades innovadoras. Si eres un enamorado de este tipo de juegos, aquí te dejo los 10 mejores juegos indie de 2024. Enshrouded es un juego que se enfoca en la exploración y supervivencia en un mundo abierto de fantasía lleno de peligros y misterios por descubrir. La historia te lleva a un mundo devastado por una niebla tóxica que ha transformado a criaturas y el entorno. Juegas como uno de los últimos supervivientes encargado de restaurar el equilibrio. La jugabilidad se centra en la exploración, supervivencia y construcción. Puedes recolectar recursos para fabricar herramientas y armas con los que sobrevivir, además de crear una base segura. Podrás jugar solo o con amigos, lo que lo hará más entretenido. Until Dawn es un juego narrativo que ha cautivado a muchos jugadores debido a su historia emotiva y a su toma de decisiones. Tendrás que seguir la historia de un grupo de amigos encarnando a Mark, el protagonista. Con él descubrirás su historia familiar y la relación con sus compañeros de clase. La trama aborda temas como la amistad, el perdón y la superación personal. Cada lección que haces puede alterar el curso de la historia y el desarrollo de los personajes. El juego se desarrolla en Filipinas con diferentes paisajes y eventos culturales, con un 2D precioso y con una buena banda sonora. Cabe destacar que el juego tiene una increíble traducción al español que se nota que está llevada por profesionales. V-Racing es un juego de supervivencia de acción en el que encarnarás a un vampiro que, después de unos siglos aletargado, deberá adaptarse al nuevo mundo, construyendo un castillo y recuperando los poderes mientras te enfrentas a cazadores de vampiros, criaturas sobrenaturales u otros jugadores. Deberás conseguir sangre para mantener tu fuerza y vitalidad, además de poder crear un castillo, usarlo para mejorar equipamiento y refinar materiales. El combate es muy dinámico y estratégico, utilizando diferentes tipos de armas y habilidades para vencer. Como dije al principio, puedes jugarlo solo o en PvP multijugador, lo que hace el juego mucho más interesante. Hades 2. En esta historia continúas la del anterior juego, pero con Belinoe, hermana de Zagreus. Esta princesa inmortal del inframundo tiene la misión de derrotar al titán Cronos, quien ha escapado de su prisión y quiere destruir el Olimpo y el inframundo. A medida que avanzas te encontrarás con dioses y figuras mitológicas que te ayudarán o se interpondrán en tu camino. Es un roguelike donde cada partida es única y la muerte es parte del progreso. Explora el inframundo y enfréntate a hordas de enemigos y jefes. Al igual que en el anterior juego, recibirás poderes y bendiciones de los dioses. Astro Colony. La premisa es simple. Eres un colonizador espacial donde debes construir y expandir una colonia autosuficiente en el espacio. Aunque el juego no tiene historia lineal, sí que muestra unos desafíos que te indican cómo avanzar. Comenzarás en un pequeño módulo base y, utilizando recursos recolectados, tendrás que expandir tu colonia construyendo nuevas estructuras, como de producción o soporte vital. Además, en el juego podrás explorar el universo, enviar sondas y vehículos espaciales para buscar recursos valiosos. La parte de la optimización es la más importante, para no tener que estar pendientes de la producción, muy parecido al Satisfactory pero con mayor dinamismo en la búsqueda de recursos, además que añade el extra de que tienes que mantener felices y vivos a tus colonos. Balatro es un juego de cartas roguelike en el que debes construir tu mazo y enfrentarte a diferentes desafíos en un entorno en constante cambio, muy basado en la estrategia y la adaptación. La historia se desarrolla en un mundo de fantasía, donde asumirás el papel del aventurero en una búsqueda épica. La historia se desarrolla a través de encuentros durante su partida. Al comienzo de la partida tendrás que seleccionar una serie de cartas que compondrán tu mazo. A medida que avanzas conseguirás nuevas cartas y mejorarás las existentes, adaptando tu estrategia. Cada partida es única y la derrota es permanente, pero cada vez que pierdes aprenderás de tus errores. Okay, it's time to break things. We enlist the help of the scholar to maximize our aces, followed by the blueprint to duplicate that boost. Song of Conquest es un juego de estrategia por turnos inspirado en los clásicos Heroes of Might and Magic, combinando tácticas profundas, exploración y gestión de recursos en un mundo de fantasía. Este se desarrolla en un mundo mágico lleno de reinos en conflicto, en el que manejarás a un comandante con habilidades especiales que liderarás a las fuerzas en batallas épicas. Su jugabilidad incluye varias cosas, desde la estrategia por turnos en las que tendrás que explorar, reclutar tropas y planificar el ataque en un mapa en cuadrícula para hacerte con la victoria, además de la gestión de ciudad y puestos donde conseguir recursos y usarlos para mejorar o conseguir tropas que te ayudarán en cada batalla. Este juego también tiene multijugador, lo que te permite competir contra otros jugadores en diferentes mapas.
Terra Memoria es un juego de rol y aventuras en un mundo de fantasía pixelado diseñado para atraer a los fanáticos de los RPGs clásicos, así como a aquellos que buscan una nueva experiencia de exploración y construcción. Te embarcarás en una aventura en un mundo lleno de magia, misterios y criaturas maravillosas. Llevas a un grupo de aventureros que explorarán tierras desconocidas, reconstruirán civilizaciones y descubrirán los secretos del mundo. La narrativa cuenta con personajes interesantes, misiones y una trama que evolucionan según avanzas. Lo más destacable del juego es la mezcla de exploración, construcción y crafteo, combate táctico y resolución de puzzles. Todo esto le añade un trasfondo poco visto en este tipo de juegos, pero que lo hace de maravilla. Broken Roads es un juego de rol y estrategia en un mundo post-apocalíptico que te desafía a sobrevivir y tomar decisiones morales mientras exploras el paisaje devastado. Juegas como un grupo de personajes variados, cada uno con su propia historia y motivaciones. La exploración es fundamental para encontrar recursos, completar misiones y descubrir secretos. En el combate táctico por turnos tendrás que utilizar las habilidades únicas de tus personajes y la estrategia para la victoria. Una de las mejores características es el sistema de moralidad, donde las decisiones no solo afectan a la narrativa, sino también a las propias habilidades y desarrollo del personaje. También tiene un componente de gestión de recursos, tanto de comida, agua y otros suministros. Frostpunk 2, en este juego de estrategia y supervivencia que te sitúa en un mundo post-apocalíptico en medio de una era glacial. Tomar difíciles decisiones para asegurar la supervivencia de tu gente. Aquí seguirán los eventos del primer juego, en el que la humanidad sigue luchando por sobrevivir, donde el petróleo es la nueva fuente de esperanza y conflicto. Tendrás que construir y gestionar ciudades, asegurándote de que todos tus ciudadanos tengan refugio, comida y calor. Cada decisión que tomes tiene consecuencias, donde debes balancear la esperanza y la inconformidad que afectará al futuro de tus ciudadanos. Déjame en comentarios cuál crees que ha faltado o cuál es tu favorito. Aquí te dejo otro vídeo que seguro que te gusta.